La pregunta es, ¿dónde está Melania Trump? La respuesta es, se está protegiendo de Donald Trump. Ni siquiera el mismo Donald Trump sabe dónde está su esposa. Pero nosotros sí sabemos dónde está. Se está escondiendo por la vergüenza que se avecina por la publicación de los archivos de Jeffrey Epstein que demuestran que su esposo está involucrado en cosas totalmente repugnantes. Y también tenemos que entender que Melania Trump es tan cómplice de esto como cualquier miembro de la administración de Donald Trump. Y ella lo sabe, y también sabe todo este desastre mediático que se le va a venir encima después de que se vayan publicando más y más archivos de Jeffrey Epstein. Por esa razón, Melania Trump ha abandonado completamente a su marido. Pero antes de entrar en esta noticia de última hora, te quiero pedir un pequeño y rápido favor. Si te gusta el contenido de política estadounidense y te gusta saber qué está pasando realmente en Estados Unidos, pido encarecidamente que te suscribas al canal. Es completamente gratis y me apoyarías como no tienes idea. Ahora sí. Continuemos. Antes de entrar en el tema de Melania Trump escondiéndose y huyendo, tenemos que tener contexto de todo esto. Y esto es con Donald Trump haciendo exactamente lo mismo, Pam Bondi haciendo hasta lo imposible por encubrirlo y Adam Schiff denunciando todo esto. Well, the only one they really serve is Donald Trump. So they must see something in those files that they don't want to share with the American people. Now, it may not be evidence of criminality on Trump's behalf, but it may be evidence that that embarrasses the president, reflects poorly on the president. And of course, written into that legislation is very explicit prohibition on withholding anything for reasons of reputational harm to any elected official. So that is not a legal basis for them to withhold information. But I wouldn't be surprised if, as a practical matter, they have promised the president they won't release anything that makes him look bad, even if it comes at the cost of the victims getting the full information. And that's just not going to cut it. If we're going to do serious oversight, frankly, unlike what we've done so far, you know, Bondi needs to come in and actually answer questions, not just use her time to try to insult or attack members of the committee. But we need this on a bipartisan basis. The legislation passed on a bipartisan basis. Both parties ought to insist on answers. And if not, I think the public needs to hold them accountable for this continuing cover-up. Danielle Bansky, one of the survivors, talked about the manipulation from Epstein and his allies that continues now that he's, even though he's dead. And I wonder, as the issue becomes more front of mind for a larger swath of Americans, 81% of Americans think Donald Trump is covering something up in the Epstein files. Those numbers, I'm sure, will swell as news reports cover what is and is not in today's release. Would you consider legislation to protect the survivors who have spoken out? Oh, absolutely. I mean, they have endured enough as it is, and I know many survivors have reported that they've experienced threats and terrible communications that they've received. No one should go through that additional trauma. But I agree the manipulation continues. It seems to continue even beyond the grave. It continues in the form of this kind of slow walking of information and release of information. It was, I think, very much a feature of the Justice Department at Pam Bondi announcing that they're going to investigate, at the president's demand, Democrats who are in the Epstein files. That's another manipulation. It doesn't matter whether Democrats or Republicans or independents or nonpartisan people are implicated in these files. They should all that information should come out. It's, I think, hard to imagine the victims getting the kind of justice they deserve unless that happens. And I can only imagine how vexing it is for the victims to see this kind of manipulation continue. Julie K. Brown of the Miami Herald, is also on our panel today for our coverage, has made the point that the victims are so used to being stonewalled and not receiving transparency or accountability that they may not be surprised, although I'm sure they'll be greatly disappointed that their trauma continues. Are you at all surprised by the lack of production today? I'm surprised by the magnitude of it. I'm not surprised that they're withholding information. Part of this is a consequence, I think, frankly, of
Chief Justice Roberts giving the president absolute immunity when it comes to his instructions to the Justice Department. Han perdido la batalla, no importa cuántos cientos de miles de páginas publiquen totalmente en negro, o cuántos archivos tras archivos tachados envíen. No se puede decir que se ha publicado ninguna información de importancia sobre Jeffrey Epstein. Cuando vas al sitio web del Departamento de Justicia, entras a la sección de archivos de Jeffrey Epstein y buscas Donald Trump, ¿sabes qué te aparece? Nada, porque eso es exactamente lo que ellos quieren de nosotros, que no pensemos nada al respecto de esto, que no hablemos de esto. Ellos quieren que simplemente pasemos la página, pero esto no va a pasar. Nos han dado muchas razones para cuestionar todo esto. Y Melania Trump también nos ha dado razones, pues está huyendo. ¿Y sabes por qué huye? Porque ella entiende que está también muy implicada en todo este tema de los archivos de Jeffrey Epstein. Porque como lo decía Michael Wolff, ella estuvo implicada con Jeffrey Epstein antes de conocer a Donald Trump. Pero claro, no sé si lo recuerdas, cuando Mike Wolff dijo esto, Melania Trump dijo, te voy a demandar, y lo demandó por $1.000 millones. Mike Wolff tuvo que reunir mucho dinero, pidió ayudas en GoFundMe y la contrademandó. Pero qué interesante que ahora esté saliendo tanta información que probablemente demuestre que Melania sí estaba involucrada con Jeffrey Epstein y Mike Wolff gane mucho dinero. Melania Trump se esconde. Un autor tiene un problema para entregar una citación judicial a la primera dama debido a las amenazas. Un autor que ha escrito 4 libros sobre Donald Trump dijo hace unos días que está teniendo dificultades para entregar la citación a la primera dama, en relación con una demanda que él presentó contra ella. El periodista Mike Wolff demandó a Melania Trump en octubre, después de que ella presentara una demanda de $1.000 millones contra él por declaraciones falsas, difamatorias, despectivas, engañosas e inflamatorias que él hizo sobre su conexión con el financiero caído en desgracia Jeffrey Epstein. Mike Wolff dijo en el episodio de hace unos días de Inside Trump's Head, dentro de la cabeza de Donald Trump en español, que un podcast que copresenta Joanna Coles del Daily Beast, que ha tenido problemas para entregarle la citación a Melania Trump. Pareciera que Melania Trump se está escondiendo de mí, dijo Wolff. No está nada claro cómo se entrega una citación a alguien que tiene uno de los despliegues de servicio secreto más elaborados del mundo. Wolff dijo que una empresa de mensajería legal intentó entregarla tanto en la Casa Blanca como en la Torre Trump de Nueva York. Sin embargo, se toparon con obstáculos en ambas direcciones. Aceptaron el servicio y luego, después de aceptarlo, en algún punto intermedio, todos recibimos una llamada y decían, oye, ¿estás intentando notificar a la primera dama? No vamos a hacer eso. Dijo que ellos respondieron algo como, de ninguna manera vamos a notificar a la primera dama de los Estados Unidos. Así que Melania Trump no solo está huyendo y escondiéndose de la rendición de cuentas, no, sino que también está huyendo y escondiéndose de los archivos de Jeffrey Epstein. ¿Y qué ha dicho Melania Trump para defender a su marido, a su queridísimo esposo Donald Trump? Nada. Ella simplemente dijo algo cuando la amenazaron a ella diciendo que ella estaba involucrada con Jeffrey Epstein, y de ahí no hemos sabido prácticamente nada de ella. Solo dijo que ella no tenía nada que ver con Jeffrey Epstein y que ella no tuvo participación. No hizo nunca ninguna declaración defendiendo a su queridísimo esposo Donald Trump. Y ahora quiero que escuches lo que Brooke Anna está diciendo aquí mismo. Mira, por favor. This is about the survivors and what this means to them. I will say that many of them have been contacting us saying at least we're getting some documents. They're anxiously awaiting to see the central issue, which is, are the rich and powerful men who raped or abused them, or who were at these Epstein parties and watched rape and abuse, are their names in there? Are they going to finally face accountability? And as we search through these documents, we need to figure out whether they have hid those or whether that is actually coming out. Now, the law, as Lisa said, clearly required all unclassified information being released today. They obviously have not complied with that law. They claim that this is because it was only a few weeks. Well, they've known about this for months. They should have been preparing that. So at the very least, what we need is for the Attorney General or the Deputy Attorney General to have a press conference and say, here is what we have released. Here is the timeline of what we're going to release by when to be in full compliance of the law. Here is what we've redacted. And here is why we've redacted this, which is required by the law. And so we'll see what they do. Has DOJ had any contact with the committee to do any of that, to say, here's what we've uploaded today, here's how you search the document, here's what's coming in the next? I mean, they obviously, as a department, made a plan because Todd Blanche went on TV this morning and announced it, said, quote, in the next couple weeks. Did they communicate with the Oversight Committee?
They didn't communicate with the Oversight Committee. They refused to meet Thomas Massie or myself, the authors of the law, to communicate. But what is most disappointing to me is they have not communicated with the survivors' lawyers. Now, I was told that there was supposed to be a Zoom with the Department of Justice and the survivors to give them a heads up. I don't know if that took place or not, but they should have been communicating at the very least with the survivors' lawyers about the plan, and they still have not communicated the plan to the American people. Look, they're obviously in violation of the law. If there is some reason, if they're saying, look, we rushed this, we didn't have enough time, we only got this started 3 weeks ago, we wanted to be sensitive to the survivor's identity, here is the plan over the next 30 days for how we're going to release everything else, then they build some credibility, even though they have not complied with the letter of the law. The problem is Blanche just goes on TV, says there are hundreds of thousands of documents, we'll do the rest later, and there is no explanation for what they're doing. So the survivors themselves have illuminated the problem in their view with that approach. Some of what is in the files are their 302s, their interviews with the FBI. Is it your understanding that the survivors themselves have not been contacted about their own 302s if they've been released? To my knowledge, some of the survivors have not been contacted, survivors' lawyers. Now, I don't know if they have contacted some of the survivors. As you know, there were over 1,000 survivors in this case. I certainly haven't talked to all of them. But at the very least, you would say in a typical process, the Justice Department would say, anyone who's a survivor or their lawyers, we want to consult with you before we're going to be releasing these files, and we want to hear your interests. I'm less concerned that they haven't talked to Thomas Massie or me, the authors of the bill. I'm less concerned that they haven't talked to the Oversight Committee. I'm flabbergasted that they haven't talked to the survivors or the survivors' lawyers. And if they have, they should be transparent about this. Look, the reason Pam Bondi has no credibility is 6 months ago, she stood up there and said, there's nothing more to see. There are no more documents. We've released everything. And now, 6 months later, her deputy is going on TV saying we're releasing hundreds of thousands of more documents. And by the way, there are more documents we will be releasing. Well, what changed? Did she lie back then? Or what changed? How did they discover all these documents? She needs to answer. If the answer is, well, now Congress has compelled us and we've gotten judges who've ordered the release of documents that previously we were protecting because of DOJ policy, well, she needs to explain that. But what's mind-boggling to me is she's not taken a press conference. She hasn't explained anything. And this is just eroding trust. And Massie and I have never made this against Trump or against the DOJ. We literally have spent hours with the survivors. We just want to see justice. We want to see transparency. I'm less hung up if everything's going to come out today. I just want it all to come out and I want them to be heard. That's really what I want to see happen. Y bueno, amigos, acabamos de llegar al final del video y antes de irme te quiero dar un consejo. No tienes que seguirlo si no quieres, pero te lo digo en gratitud por haber llegado al final del video, por apoyarme. Si te suscribiste, igual te lo agradezco. Mira, Estados Unidos ahora tiene un gran problema económico. Yo diría que tiene dos. Primero, que Estados Unidos se encuentra en una recesión económica. Esto es algo que todos sabemos, que yo te lo vengo diciendo hace 6-7 meses, si no me equivoco, casi que desde que empecé el canal. Pero aparte de esto, Estados Unidos está sufriendo una estanflación. Una estanflación es un fenómeno económico que pasa cuando la inflación está alta y el desempleo está alto. O si hablamos en otras palabras, cuando todo está más caro y no hay dinero. O no hay empleo. Que es lo mismo. Normalmente en un país pasan las cosas, se alteran. O sea, la inflación alta, el desempleo bajo. O desempleo alto, inflación baja. Porque claro, si no hay dinero, las cosas no suben de precio. Y cuando hay dinero, hay sentido o hay una motivación para que los precios suban. Esta es la normalidad de la economía, cosa que no está pasando en Estados Unidos para mal. ¿Por qué? Porque todo está más caro y la gente no tiene con qué comprarlo. Si tú has escuchado mis videos o has visto las noticias, has visto que Donald Trump ha perdido, bueno, la administración de Donald Trump ha perdido aproximadamente 1.2 millones de empleos. Un 55% más de lo que pasó en el gobierno de Joe Biden. Entonces, si Donald Trump logró esto en un año, imagínate qué va a pasar en 3. Si tú tienes la bendición, y como siempre te lo digo porque es una bendición tener un trabajo que te dé dinero para poder ahorrar, así sea 50, 100, 200, lo que sea, te quiero dar una pequeña recomendación. Abre un Excel, coge una página, anota donde quieras. ¿Cuáles son tus gastos necesarios? ¿A qué me refiero con necesarios? Tu vivienda, ya sea hipoteca o alquiler. Tu vehículo en el caso de que lo estés pagando. Deudas obligatorias. Comida, agua, luz, cosas básicas, cosas que no puedas no pagar. Y ve cuánto es lo mínimo que necesitas. No quiero que te vayas a lujos, solo necesarios.
Digamos que puedes vivir, un ejemplo, con $1.500 al mes y ganas 2.000. Te recomendaría que los 500 sobrantes lo guardes dentro del banco y en efectivo. Tal vez 400 en el banco y 100 en efectivo. Poco a poco, poco a poco, poco a poco. ¿Por qué? ¿Cuál es tu meta? Tu meta es ahorrar lo suficiente para poder vivir de 3 a 6 meses. Te preguntarás, ¿para qué quiero eso yo? Si me podría comprar un carro, me podría invertir en algo. Porque mira, como te lo vengo diciendo, la administración de Donald Trump ha destruido todo Estados Unidos, al menos económicamente hablando, en menos de un año. Imagínate que Dios no quiera, pero pierdes tu fuente de ingreso principal. ¿Qué va a suceder? Sin trabajo y sin dinero, tienes de dos, como te lo digo siempre. O puedes buscar un empleo mal pagado para conseguir algo rápido, o puedes hacer un préstamo en el banco que te va a comer vivo los intereses porque no tienes cómo pagarlo porque no tienes un empleo. Pero si tienes ahorros, puedes sobrevivir. Puede pasar algo, puede pasar lo que sea, y tú tienes 3 meses para sobrevivir y buscar un trabajo digno, un trabajo rentable, ya sea en tu estado, en otro estado, o buscar alguna fuente de ingreso al menos. Así que este es mi mayor consejo, yo se los he dicho un montón de veces, no les quiero dar consejos de inversiones, no les quiero dar consejos de dónde gastar su dinero, porque eso, por más que yo sea economista, no me compete porque este canal es de política. ¿Qué es más? Si les interesaría que yo abra un canal de finanzas, en el que les dé consejos económicos más profundos, que les dé consejos de inversiones, que les diga qué hacer y qué no hacer en ciertos ámbitos económicos, me lo pueden poner en los comentarios. Créanme que me motiva bastante hacerlo, pero el tiempo se me complica un poco. Sin nada más que decir, muchas gracias por quedarse en el video. Como ustedes saben, si les gusta el contenido de política estadounidense, si les gusta saber lo que está pasando realmente en Estados Unidos, les va a encantar suscribirse al canal, ya que subo videos como este todos los días. Mi nombre es José Alvarado, soy economista y estoy comprometido a informarte diariamente. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.